Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por más que uno pueda estudiar, tener preparado lo que va a hablar, incluso versículos anotados, es fundamental que el Espíritu Santo tome el control y que Él imparta su palabra. No es solo leerla, no es incluso solo predicarla, porque a veces esas predicaciones pueden pasar por al lado de nosotros. Yo anhelo, necesito y anhelo de todo corazón que esta palabra sea impartida en cada corazón. Yo creo que hay temas, toda la palabra de Dios lleva un propósito, trae un propósito en sí. Y cuando se habló de este tema que vamos a estar desarrollando ahora en un instante, o tal vez ahora mismo, que tiene que ver con los tentáculos de Sodoma, el propósito que trae este título o esta palabra es el ser limpiados. No es el ser impactados por un nombre que alguien diga, wow, ¿dónde aparecen en la Biblia los tentáculos de Sodoma? No aparecen en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia y lo que Dios nos va a dejar ver, que necesitamos, mis amados, ser limpiados. Y ahora vamos a ver, ¿limpiados de qué? Porque hay cosas que permanentemente están al acecho del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de los cristianos. ¿Para qué? Para ensuciarnos, para desanimarnos, para separarnos, porque en definitiva el diablo lo que quiere es eso, que te separes de Dios. Y a veces comienza haciéndolo poniendo semillas hacia otros hermanos, hacia los pastores, hacia los ministros, hacia los siervos, hacia la casa de Dios, para lograr el objetivo de separarnos directamente de Dios. Pero aunque el diablo nos quiera separar, Jesucristo nos vino a unir. Yo cada día quiero estar más y más unido a Cristo. Y quiero que vos estés unido a mí. Yo a vos en la medida que estés unido a Cristo. Pero por eso te quiero sentar esto, porque el propósito de esta palabra y de este mensaje tiene que ver con la necesidad de ser limpiados. Mis amados, cuando uno viene a Cristo, no viene limpio. O usted llegó perfumadito a Cristo. Quizá por afuera sí, pero ¿cómo estábamos por adentro? ¿Cómo llegamos? Hermanos, cómo llegó el pródigo a la casa del Padre? Yo creo que me lo imagino que hasta llegó deformado. Me lo imagino horroroso, con un olor impresionante. Sin embargo, las puertas de la casa estaban abiertas. De la misma manera que nosotros seguramente habremos llegado como ese o peor, pero las puertas de la casa estaban abiertas para recibirnos. Ahora, claro, el padre del pródigo, yo me imagino que no solo lo recibió, sino que lo quería exhibir como un instrumento de gloria, de bendición, como un instrumento de honra, porque nosotros puede ser que lleguemos en estados lamentables. Pero según dice la palabra, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21, mirá cómo dice, vamos a leerlo, porque Dios quiere que seas un instrumento digno de ser exhibido.
digno de ser mostrado, no para que te gloríes o para que te exaltes, sino que eres un motivo de bendición en las manos de Dios. Y segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21, mirá cómo dice por ejemplo el 20, leamos el anterior. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Vos no fuiste llamado a ser usado como un instrumento vil. Muchas de las cosas que estás atravesando, que estás viviendo, que no las entendemos, pero tienen que ver con una preparación de parte de Dios para ser un instrumento de honra. Mira cómo dice el versículo que sigue, el 21. Así que, oigan esto, si alguno se limpia de estas cosas, por eso la importancia de estos mensajes y de estas palabras que pueden tener nombres que hagan ruido, pero el ruido más grande que debe hacer es que seamos limpiados para el Señor. Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, viene el Señor y nos empieza a limpiar. Y nos empieza a limpiar, así como a ese hijo mandó a que le pongan vestiduras nuevas. Seguramente primero lo mandó a que se bañe, a asearse, a ponerse bien. Ahora yo pregunto, ¿qué hizo ese hijo, por ejemplo, para ser limpiado? Yo creo que no hizo, o sea, él pidió perdón. Por eso es importante la actitud con la que venimos a la casa de Dios y al Señor. Pero después, ¿quién es el que hace la obra? La hace Dios. Nosotros necesitamos disponernos. Entonces, cuando nos disponemos, como están haciendo muchos de ustedes, y yo le doy gracias a Dios por eso, empieza una regeneración. Esto es como que, ¿cuántas veces intentaste vencer eso que cada 2 por 3 te gana la pulseada? Intentaste, decías, ahora sí, empiezo, no sé, hace poco empezó el año, hace poco empezó una nueva etapa. Algunos esposos con sus esposas o viceversa, que es como que se prometen, pactan de empezar un nuevo tiempo y cada 2 por 3 como que se vuelve a caer. Porque a veces estamos intentando algunas cosas con nuestra fuerza y la realidad y lo que siento declarar, pero hasta gritar, mis amados, es vengan a Él, vengamos a Cristo, ven a Él. Pecador, ven a Él, como dice ese himno. ¿Cuántos conocen ese himno? Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Él te está esperando. Él sí tiene la salida. Él tiene la respuesta adecuada, mi amado. Porque es real que mire, estamos en una época donde yo me gozo, gloria a Dios, porque muchos salieron de vacaciones, estamos orando por ellos, y muchos otros están regresando y han regresado de las vacaciones. Y cuando yo los miro, tienen cara de haber regresado de las vacaciones. Y a veces en las vacaciones y en todos los moveres que uno va viviendo en cada lugar, necesitamos presentarnos delante del Señor y que Él haga la obra. Entonces, hemos hablado tiempo atrás acerca de que la iglesia durante muchos años, yo creo que cientos de años, ha sido babilonizada.
Y hemos hablado en algunas ocasiones acerca de la importancia de que seamos desbabilonizados. Esto tiene que ver con salir del sistema babilónico, como dice Apocalipsis capítulo 18, pero también necesitamos sacar Babilonia del corazón. Porque a veces uno puede salir de algún lugar, pero vivir añorando, vivir relamiéndose en ese pasado. Entonces, como el propósito tiene que ver con limpiarnos, hay otro pasaje en Isaías 1, versículo 16, creo que es donde dice: lavaos y limpiaos. Bueno, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Es Dios el que está hablando esto. Dejad de hacer lo malo. El versículo que sigue dice: y aprended a hacer lo bueno. O sea que hay que aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Vamos a detenernos un instante aquí. Yo creo que Dios, para que nosotros seamos bendecidos en nuestra vida diaria, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, necesitamos dejar de practicar, dejar de hacer y dejar de tener a veces esa especie casi hasta de comunión con lo malo. Es como que hay corrientes que traen un mensaje muy delicado, el famoso "y todos lo hacen", y todos lo practican, pero resulta que Dios nos está lavando, nos está limpiando, y dentro de esta limpieza Él nos recuerda que hay un mundo espiritual, y que ese mundo espiritual que tiene diferentes, llamémosle, instrumentos, muchos de ellos son enemigos nuestros. Estoy tratando de hacer una introducción a este tema, este famoso tema, los tentáculos de Sodoma. Es decir, todo esto que les estoy hablando es para que entendamos previamente que así como uno de los enemigos es Babilonia, otro de los enemigos es el mundo. Cuando hablo del mundo me refiero al sistema. Porque alguien me puede decir: pero hermano, ¿acaso no dice Juan 3:16 que de tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? Amén. Pero el sistema del mundo, por eso dice Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios? Entonces, espero estar haciéndome entender y que me estén siguiendo en estos conceptos, hermanos. Miren, leamos primero y ahora voy a explicar esto. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no estoy aquí buscando enemigos por todos lados. Sinceramente, si alguien me pregunta, yo no quiero tener enemigos, pero hay una realidad. Si algo o alguien es enemigo de Dios, automáticamente, por lo menos así lo veo yo, decía uno. Bueno, yo lo veo así, hermano. Todo lo que sea enemigo de Dios se constituye en enemigo mío. Así que no me interesa tener enemigos. Pero si algo es enemigo de Dios, se constituye en enemigo mío. Y si ser amigo del mundo es algo que genera en Dios una enemistad, yo no quiero saber nada con eso. Dentro de este mundo espiritual que te hablo, que está, por ejemplo, bueno, el mundo es uno, el querer ser amigo del mundo, que aparece manifestado en la Biblia de diferentes maneras, en figuras. Por ejemplo, el campo es figura del mundo.
Cuando Esaú se fue al campo a hacer todo lo que hizo y volvió, figura de irse al mundo, y luego tomó decisiones que le trajeron consecuencias terribles porque termina vendiendo la primogenitura. Otra figura del mundo es Egipto. Que Egipto también, al igual que el mundo, porque representa al mundo, tiene sus tentáculos, tiene sus sopapas. La sopapa vio que es algo como que chupa, algo que atrae. ¿A cuánto se le tapó la cañería alguna vez? Bueno, es como que hay tentáculos, sopapas, que lo que hacen es atraer. Egipto, por ejemplo, una que me viene a la mente, un tentáculo, unas sopapas de Egipto, pueden ser las comidas de Egipto. Dice en Números capítulo 11 que el pueblo empezó a decir: ¡ay, quien nos diera de comer pescado! ¡Ay, quien nos diera de comer pepinos y cebollas y ajos y melones! Y empezaron esos, que todo eso lo vamos a tener que desarrollar en algún momento. Esas son estrategias y artimañas de Egipto. ¿Para qué? Para atraer, para querer hacer regresar al pueblo. Esto lo pueden encontrar en Números 11, donde el pueblo empezó a recordar y hasta decía, o sea, se estaba quejando de lo que Dios le estaba dando. Dios le daba el maná cada día, pero ellos querían la comida de Egipto. Dios los bendecía cada día de manera sobrenatural, dándoles el maná, un alimento sobrenatural, pero ellos querían carne. Entre paréntesis, esa carne también es otro tentáculo de Egipto para desviar a muchos y quitarlos de lo sobrenatural que Dios derrama, porque muchos no están viendo las bendiciones y lo sobrenatural de Dios, porque las estrategias de Egipto los lleva a desear la carne, a anhelar la carne. Y eso tiene que ver no solo con regresar a Egipto, sino con dejarnos llevar, mis amados, por las obras de la carne. Yo no vine aquí hoy como el don Santulón o a ponerles una vara a cada uno. No. Simplemente les quiero expresar montones de ideas que el Espíritu Santo me ha estado hablando en estos días, y a veces uno hasta tiene temor de cómo las desarrolla o cómo las va manifestando. Porque para alguien puede decir, es un rompecabezas esto. Bueno, a veces puede ser a modo de rompecabezas, pero quédate tranquilo, que si tu cabeza es Cristo no se te va a romper ninguna cabeza. Que Cristo sea nuestra cabeza, mis amados, para que Él esté ordenando todo esto. Quiero mostrarte que el mundo puede ser un enemigo. Babilonia puede ser otro enemigo. Y justamente que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar o que ya estamos hablando, Sodoma es otro enemigo. Ahora en un instante vamos a ver por qué. Pero hay características, hay muchos otros enemigos, hay muchas otras entidades, pero para no irnos demasiado lejos ahora en estos temas, me llamó la atención que hay características, por ejemplo, de estos tres: del mundo, de Babilonia y de Egipto. Ayúdenme un poco, así lo hacemos un poquito más, como es un discipulado hoy. ¿Qué, ven alguna característica? ¿Ustedes ven algo en común entre estas tres entidades? Entre Egipto, por ejemplo, Babilonia y el mundo. ¿Qué les parece o qué les suena de alguna manera que tienen en común? ¿Cómo? Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Oyeron lo que dijo? ¿Oyeron ahí atrás? Que hay que salir, no del agujero interior como cantaba uno. Hay que salir.
De los tres, Dios da una orden. Hay que salir. Miren, yo busqué aquí algunas características que me llamaron la atención. Y bueno, esta es fundamental. Luego quizá vamos a ponernos a ver algo específico de cómo se sale y de por qué hay que salir. Pero de las tres, Dios dice que hay que salir. De Babilonia, como dijimos en Apocalipsis capítulo 18. Y tiempo atrás, yo no sé si lo hemos hablado aquí o... Yo estuve analizando, por ejemplo, algunos reyes que hay en Babilonia, lo que generan. Por ejemplo, Nimrod fue un rey de Babilonia, Amrafel fue un rey de Babilonia, los significados que esos tienen. Pero de Babilonia había que salir. Del mundo o de Egipto había que salir. Dios dio una orden un día y dijo, basta, hasta acá, es tiempo de salir. Ahora, antes de entrar en Sodoma o en características de Sodoma, hace unos días atrás, cuando hablamos el tema de los valles, justamente vimos que en uno de los valles, creo que era el valle de Sabe o el valle del rey, está en Génesis 14, que es cuando a Abraham le sale al encuentro Melquisedec, que es rey de paz, y por otro lado, ¿quién le sale al encuentro a Abraham? El rey de Sodoma. Discúlpenme que vaya rápido en esto, pero quiero ir atando algunos cabos ahora. Quiero ir trayendo algunos versículos para que veamos por qué hay que tomar decisiones concretas. Resulta que Melquisedec se produce una relación de bendición entre Abraham y el rey de paz, que es figura del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, cuando le sale al encuentro el rey de Sodoma le viene con una serie de propuestas. Y entre esas propuestas le dice, toma para ti todos los bienes. O sea, el rey de Sodoma se presenta en una actitud como de dar. Toma todos los bienes, lo único que te pido, dame las almas y quédate con todo. Es más, ¿no le suena a familiares o no familiar, pero no le suena algo parecido a lo que tuvo que vivir el Señor Jesucristo? Cuando el Señor, de alguna manera, el Padre, a través del Espíritu Santo, lo lleva a Jesús al desierto y ahí el Señor está en esa búsqueda en su faceta humana, llevando de alguna manera, todavía no había pasado por la cruz, pero estaba tratando su alma porque iba a empezar el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, estando en esas luchas, incluso tal vez en momentos de agonía, porque dice la palabra que las fieras, había un mover espiritual muy fuerte en contra del Señor para desviarlo. Sin embargo, Él se mantiene firme. ¿Y quién le sale al encuentro el último día, después de 40 días de ayuno? A ofrecerle, casualidad, todos los reinos del mundo, todo. Jesús, lo que quieras, te lo doy. Tenés todo el dinero, tenés la fama, tenés el éxito asegurado, tenés el reinado porque te doy los reinos del mundo, te doy la gloria de ellos. Tenés todo, Jesús, tan solo una adoración a cambio. Si supieras cuánto el diablo espera una adoración tuya. Gloria a Dios que nosotros servimos y agradamos a Dios. Pero si supieras cuán desesperado está para arrancarte una adoración, y a veces con actitudes equivocadas no nos damos cuenta y podemos caer en rendirle adoración a Satanás. Hermano, ¿qué está diciendo? No, yo sé que a propósito no se hace eso. Como sé que a propósito no vamos a negar al Señor. Pero pueden haber formas, pueden haber maneras que nos lleven. Quizá el Señor nos deja ver en la palabra que a Él se lo hicieron de una manera muy abierta.
A Abraham también. El rey de Sodoma, toma todos los bienes, llévate todo, Abraham. Dame las almas. Sin embargo, Abraham fue contundente. Pero ni esto quiero tuyo, para que no digas el día de mañana que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. No, Abraham tenía bien claro quién era la fuente de su bendición. A Jesús le ofrecieron todo, pero también fue contundente, como tenemos que ser contundentes nosotros con algunas cosas de raíz, hermano. Nada de, a ver, ¿y qué me das a cambio? No, contundente. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Contundente. Con algunas cosas no se puede jugar, mis amados. ¿Por qué? Y oímos la voz de Dios casi de manera contundente, diciéndonos: salid de en medio de ella, pueblo mío. Porque hay entidades espirituales que se constituyen en enemigas del pueblo de Dios. Las podemos ver a manera de naciones, pero en realidad son sistemas, como el sistema de Egipto, el sistema babilónico, el sistema de Sodoma, los cuales tienen tentáculos. ¿Para qué? Para intentar hacer que los hijos, las hijas de Dios que un día fueron libres, se vuelvan a esas prácticas, se vuelvan a esos sistemas. Pero qué maravilloso es tener un Dios todopoderoso como es nuestro Dios. Así todo, Él nos ha dado el libre albedrío y Él nos está diciendo: salgan de ese sistema. Por ejemplo, Apocalipsis 18:4, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados y de todas esas prácticas que nada tienen que ver con nuestro Dios. Fíjate qué interesante que cuando Abraham fue contundente con ese rey de Sodoma que le ofreció todos los bienes, le dijo: Abraham, toma lo que quieras, eso sí, dame las almas, pero llévate lo que quieras. Abraham fue contundente, de la misma manera que el Señor Jesucristo un día fue contundente con Satanás cuando le mostró los reinos del mundo y toda la gloria. Sin embargo, el Señor Jesucristo tenía muy claro qué es lo que vino a hacer, qué es lo que estaba haciendo. Abraham también tenía muy claro, por eso le dijo: ni siquiera un hilo de la correa de tu sandalia voy a tomar, rey de Sodoma, para que el día de mañana no se diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham, para que el día de mañana no tengas ninguna ligadura conmigo. Entonces, qué importante que nosotros podamos salir de ese sistema que permanentemente está al acecho del pueblo de Dios. Desde luego que cuando digo salir, estoy hablando en sentido simbólico y espiritual, porque andamos en el mundo, caminamos por este mundo, pero gloria a Dios que no somos de este mundo. Esperamos encontrarnos en una próxima entrega. Que Dios te bendiga. Presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.